Bueno, muy buenos días a todos, a todas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, acá ya estamos dando inicio a la clase de hoy. Les recordamos, tal como nos informaron Eduardo y Diana en la clase anterior, esta clase va a ser de repaso de todo lo que vieron hasta el momento. Así que dejamos para el final todas las consultas operativas, administrativas, y en esta parte de la clase vamos a escuchar a Eduardo y Diana. Estén atentos, atentas a todo lo que es el contenido que se va a dar hoy, así no se pierden de nada, y sobre el final aclaramos lo que las consultas que tengan que hacer, ¿sí? Así que Eduardo, Diana, le damos la palabra, todo suyo. Hola a todos y a todas. ¿Me están escuchando? Bueno, hoy vamos a hacer entonces una clase de repaso. Eh, Tengan en cuenta que a partir de ahora las clases muchas van a ser con invitados y vamos a trabajar. En principio la clase que viene tiene que ver con qué pasa en la Argentina con respecto al trabajo infantil y al trabajo adolescente no protegido. Y después vamos a empezar a hablar de la política pública. Y también vamos a ver a nivel internacional qué hacemos y qué hacemos con otros actores. Así que bueno, la parte, digamos, más conceptual de lo que es el trabajo infantil, haremos la clase de repaso hoy, y bueno, ya las siguientes empezamos con los otros. Eduardo, si querés, vamos Bueno, a ver el Power. buen día a todos y todas. Espero que no les moleste, tenemos un poquito de ruido de fondo, alguna protesta, creo. La idea es comenzar hoy a hacer un breve recorrido por las unidades que venimos trabajando, por los conceptos, pero hacer este recorrido a través de un concepto que para nosotros es clave y que estructura todo el curso, que es la idea de cuidado. Es importante para nosotros focalizarnos, me parece, en esa idea para comprender los fenómenos como el trabajo infantil y el trabajo adolescente protegido. ¿Podemos ir a la primera disciplina? El cuidado. El cuidado es una actividad que tiene que ver inicialmente con la subsistencia y la posibilidad que tenemos los seres humanos de desarrollarlo. Nosotros requerimos cuidados desde el momento, inclusive desde la concepción. Antes de nacer debemos ser cuidados. Y a partir de ahí requerimos del cuidado en todo momento de nuestra vida. Con algunos momentos que lo vamos a requerir con mayor intensidad, por ejemplo, durante nuestra infancia, si tenemos algún accidente, alguna enfermedad, y después se va a profundizar también la necesidad de cuidado a partir de la vejez. Es decir, que el cuidado es algo intrínseco a la condición humana. Es decir, no podemos pensarnos, ni pensar los seres humanos, ni cómo nos vinculamos, si no pensamos en el cuidado. Y en este sentido, esta es una de las características que yo les propongo, a partir de las cuales vamos a analizar los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora. Es decir, el cuidado es una condición esencial a los seres humanos, y otra condición también interesante es que podríamos pensar que el cuidado es una acción sobre acciones posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuidado siempre sería como una acción previa, que las acciones de cuidado o su ausencia hacen posible o imposibilitan, facilitan o dificultan. Es decir, que el cuidado siempre es un marco anterior que nos permite después desarrollar otras actividades. Por ejemplo, educación, salud, cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, tienen como antecedente, tienen como un marco anterior que hace referencia al cuidado. Es por esto que la mirada puesta en el cuidado ilumina, puede problematizar y complejizar cualquier análisis referido a las actividades humanas. En síntesis, si nosotros
siempre pensamos en, cuando analizamos una situación, en quién cuida, en cómo se cuida, en por qué y para qué, vamos a encontrar una manera de entrar en esas actividades o en esas formas que nos van en este caso, el trabajo infantil, por ejemplo, a comprender el fenómeno en una dimensión mucho más amplia, mucho más rica. Sí, pasamos por favor a la otra figura. Bueno, vamos a pensar en el trabajo. Nosotros, en el inicio del curso, reflexionamos sobre el trabajo como una actividad humana que también es esencial, que puede ser realizada de manera individual como colectiva, que en términos generales tiene que ver con transformar la realidad material y simbólica de cada sociedad, de cada grupo, para producir bienes, servicios. También el trabajo produce saberes de todo tipo, y que en última instancia, ¿qué permiten? Permiten la supervivencia del grupo, ¿no? Permiten que como grupo podamos dar cuenta de todas nuestras necesidades, protegernos y sostener la vida. En síntesis, el trabajo es un gran organizador de la vida de los seres humanos, ¿no? Otorga sentido a la vida de las personas, ordena nuestra vida cotidiana, nuestra forma de movernos en el mundo, genera espacios de pertenencia también, nos permite inscribirnos en un colectivo social en la medida que nos definimos en parte por las tareas que realizamos, y nos permite construir en ese sentido una identidad. Y acá, si lo pensamos en términos del trabajo, del cuidado, el trabajo también tiene una dimensión de cuidado que se pone en juego, ¿no? El trabajo tiene que tener esa concepción previa del cuidado para realizar tareas que permitan de una manera adecuada el fin último del trabajo, ¿no? Que es asegurar la supervivencia del grupo, la protección, generar bienes y servicios, siempre sin descuidar, ¿no? Sin descuidar a otros. Y podemos pasar a la otra filmina. Habíamos visto también cómo en el cuidado en términos generales, sobre todo a partir de este sistema capitalista, se han establecido algunas diferencias que tienen que ver con el trabajo referido a hombres y mujeres, a través de estereotipos culturales que aparecen como naturales, otorgando la esfera del ámbito doméstico, del ámbito privado, a las mujeres específicamente en general, y la esfera de lo social o público referida a la actividad de los hombres. Si pensamos a través del cuidado, las tareas de cuidado en general quedan relegadas al ámbito doméstico. Y también son tareas desvalorizadas, es decir, tareas que no son en teoría importantes, sin embargo son fundamentales, como estamos viendo, son parte fundamental de nuestra vida. De todas maneras, esta diferencia que se establece otorga en ese sentido distintos grados y valoraciones sobre las actividades que realizamos, ¿no? En el ámbito tanto doméstico como la esfera pública. Sigamos con otra. Sí, yo solamente quería agregar algo con respecto al trabajo, que también es tiene que ver con la integración social, con la inclusión, y que está relacionado con los distintos trayectos laborales en la vida de cada persona. Esto tiene que ver con acceso a empleo o a distintas oportunidades laborales. Y para terminar el tema de trabajo, habíamos visto en su momento la división entre trabajo y empleo. El empleo es una forma de trabajo, no es la única forma de trabajo. El empleo estaba relacionado con el salario, con tener un patrón, pero el trabajo es un concepto mucho más amplio, como vimos. Bueno, ahora sí seguimos. Y
Y ahora habíamos abordado qué era el trabajo infantil y esas particularidades que los definían, ¿no? El trabajo infantil, decimos que es toda actividad económica o una estrategia de supervivencia que tiene que ver con la remuneración o no que se obtiene, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima admitible como empleo, ¿no? Que tiene que ver con niños y niñas menores a los 16 años, según la legislación. A partir de ahí se entiende como trabajo adolescente, que es otra de las categorías que trabajamos. La ley laboral argentina prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente con una postura o con una visión de protección, porque evidentemente las condiciones que hacen posible el trabajo infantil son condiciones de desprotección, son condiciones que como acción previa, eso que decíamos que el cuidado siempre es como una acción previa que antecede a otras posibles, en un ámbito social donde los niños y niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotegidos, consecuentemente no pueden ejercer o disfrutar en amplitud de sus derechos y se ven de alguna manera obligados a realizar tareas que tienen que ver en general, con una estrategia de supervivencia o económica, ¿no? Nunca hay una libertad de elección, nunca hay una posibilidad concreta en la cual los niños y niñas eligen libremente realizar esas actividades. Así como tampoco, en general, las elige la familia, por más que como una primera impresión así aparezca como que hay un grado de libertad que las familias, a través de las cuales las familias pueden elegir que sus hijos trabajen. Yo quería agregar una cuestión con respecto a la definición. La definición que tenemos en Argentina es esta, no está en la normativa. Ya después Cintia va a hablar un poquito de la normativa argentina al respecto, pero es diferente a la definición que tiene la OIT. Fundamentalmente porque nosotros tomamos el tema de estrategia de supervivencia, que tienen que ver con estrategias de trabajo, de poder resolver situaciones económicas ante los momentos de caída del salario o del trabajo, donde las familias tienen que recurrir a todos los integrantes, y en general se trata de tareas de muy baja calificación. Otra cosa que nosotros tomamos también y que es importante es la situación de trabajo infantil, en la cual los chicos acompañan a los padres al trabajo y muchas veces se encuentran en condiciones peligrosas para ellos. Esto quiero que quede claro porque no es la misma definición que tiene OIT con respecto al trabajo infantil. La nuestra es una definición mucho más abarcativa, mucho más amplia. Sí, quería hacer una reflexión cuando hablábamos de la división sexual del trabajo, que decíamos que las actividades o trabajos de cuidado son desvalorizados. Eso tiene una contracara que también es interesante remarcar, que tiene que ver con el no cuidado, digamos, ¿no? La imposibilidad de cuidar. La imposibilidad de cuidar o de no valorar el cuidado como una cuestión fundamental, también va a tener un impacto en el trabajo, ¿no? Se van a asumir riesgos y situaciones difíciles y complejas, sobre todo, bueno, en el mundo adulto también, pero focalizado más en el trabajo adolescente, el trabajo infantil no, porque está prohibido, pero el trabajo adolescente, lo que se va a buscar es protegerlo de esos riesgos. Digamos, hay como una lógica que se articula entre, como el cuidado es una actividad doméstica, pareciera únicamente, como se recorta ese ámbito nada más, como a su vez es desvalorizado, la contracara es el descuido, ¿no? El descuido pareciera como ser una condición a veces necesaria para realizar cierto tipo de trabajos. Bueno, avanzamos. Las diferencias entre trabajo infantil y ayuda, podemos pensarlas desde tres criterios. Por un lado, la responsabilidad por la tarea o producción,
donde en el trabajo se reemplaza a un adulto, bueno, estoy avanzando un poquito sobre la de abajo, tiene el niño tiene responsabilidades que son de un adulto y esto tiene consecuencias, porque la situación de los riesgos propios del ambiente laboral existe, aparece, entonces esto implica específicamente trabajo. También cuando se recorta el trabajo o esta tarea incluye una cantidad de horas que impide que los niños y niñas puedan continuar con sus estudios y bueno, y poder ejercer libremente los otros derechos. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos en relación a estas características. Obviamente, bueno, la ayuda tiene que ver, el chico estaría con un adulto, el niño no cae la responsabilidad en el niño, y eso en un ambiente sin riesgos, donde, bueno, tiene que ver con un aprendizaje y con una carga horaria también mucho más chica. Bueno, quisiéramos remarcar siempre lo que venimos hablando del tema del cuidado, ¿no? La diferencia que uno puede empezar a marcar parte a partir de la idea de cuidado. Cómo, quién y de qué manera se cuidan, ¿no? Cómo, quiénes, dónde cabe la responsabilidad de quiénes cuidan a estos niños y niñas, por ejemplo, ¿no? En las situaciones, porque una situación de ayuda es una situación muy acotada, y una situación de trabajo adquiere otra complejidad. Pero para que adquiera esa complejidad, por eso decíamos que el cuidado es una acción sobre acciones posibles, para que eso ocurra, debe haber un descuido. No debe haber, si hay ¿se entiende? Digamos, si hay una posibilidad, si yo estoy generando condiciones de cuidado, automáticamente impido las consecuencias o las posibilidades de un trabajo infantil. Es un poco, tiene que ver por eso con lo que nombramos, ¿no? Inicialmente, que el cuidado posibilita y la falta de cuidado imposibilita. Y en ese marco, el cuidado es iluminador. Siempre cuando vemos alguna actividad concreta, digamos, un niño en la calle, alguna situación, si focalizamos en el cuidado, se empieza a comprender un poquito más, se empieza a iluminar y es una herramienta interesante para problematizar, para comentar, para analizar las actividades que realizamos todos en última instancia. Quería aclarar una cosita más. Cuando hablamos de riesgos contextuales, o sea, del ambiente laboral, y también riesgos en función de la naturaleza de la tarea, ¿sí? Por ejemplo, si es un niño que tiene que cocinar para sus hermanitos, la naturaleza de la tarea está en relación con el fuego, con elementos cortantes, es un riesgo para ese niño o niña. Bueno, acá nosotros nos vamos a parar en relación a la normativa laboral y vamos a definir específicamente la ley 26390, que es la ley de erradicación y prevención de trabajo infantil y protección de trabajo adolescente. Vamos a definir como adolescentes aquellos chicos y chicas que están incluidas dentro de los 16 y 17 años, siendo los 18 años hoy la mayoría de edad legal como para que puedan empezar a trabajar. Y la franja etaria de 0 a 15 años será la que nosotros entendemos por niñez. Bueno, en cuanto a los condicionantes, voy a pasar rápidamente por los condicionantes con respecto al trabajo infantil. En su momento hablamos de condicionantes económicos, distribución inequitativa del ingreso y la riqueza, la informalidad, el desempleo adulto, la demanda de mano de obra infantil. Esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante, porque bueno, es cierto que a veces existe la demanda de mano de obra infantil para algunas tareas. En cuanto a lo político legal, tenemos la dificultad de cumplimiento de la normativa, no hay a veces una armonización legislativa con respecto a distintos temas, por ejemplo, la educación obligatoria y la edad mínima de admisión al empleo, ahí hay una franja
diferencial en cuanto a edades, la coordinación de políticas públicas. Existe la CONAETI, ya van a saber más adelante de qué se trata, pero bueno, justamente el trabajo con todos los niveles y todos las distintas niveles y Estado. no, Poder del Estado. y los poderes del Estado, Poder. perdón, hace que muchas veces sea difícil coordinar políticas públicas específicas para el tema de erradicar el trabajo infantil, prevenirlo y proteger el trabajo adolescente. Y con respecto a los condicionantes culturales, bueno, la valoración positiva del trabajo infantil, el todavía pensar, por un lado, la falta muchas veces de conocimiento de lo que es el trabajo infantil. Ustedes están aprendiendo de qué se trata, cuáles son sus condicionantes, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que dice la ley, pero bueno, esto todavía hay mucho por hacer. La valoración positiva del trabajo como algo que incluye también a los niños y los deja fuera de todo lo que tiene que ver con el juego, con la educación, con sus derechos. Entonces, este es un tema importante. No, y con respecto a lo cultural, que engloba lo económico y político también, por eso insisto, es interesante profundizar la idea del cuidado, ¿no? Pensar cómo cuidamos a nuestros niños y niñas es fundamental al momento de la valoración del trabajo infantil, digamos. Pensarlo y profundizarlo hace que esa valoración positiva empiece a desaparecer, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se repite a lo largo del tiempo, a través de las familias, estas consecuencias negativas que impactan, que tienen que ver con el trabajo infantil, ¿no? Que tienen como dos patas, ¿no? Una es las consecuencias sobre la pobreza en sí y las consecuencias en la salud, porque pensemos que también cuando hablamos de categoría de cuidado estamos protegiendo el futuro, de alguna manera, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver sobre todo en los niños que van a impactar a largo plazo. Algunas van a ser físicas, otras van a ser emocionales, otras van a ser de carácter cognitivo, de posibilidades de aprendizaje, de comprender el mundo que nos rodea. Y eso empieza a conformar un círculo perverso que de alguna manera va a determinar en un futuro las posibilidades reales que tengan después los jóvenes y adultos de realizar una vida más plena, una vida más interesante. Hay algunos componentes acá que podemos ir marcando, que tiene que ver... Sí, bueno, por un lado estuvimos tratando de sintetizar un poco lo que tiene que ver con las consecuencias en la salud y las consecuencias en educación. Este es un círculo de pobreza, digamos, un poquito aumentado, porque le agregamos el aspecto de salud. Bueno, trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido, trabajos obviamente muy básicos, repetitivos, poco calificados, donde ya desde muy jóvenes o niños, en algunos casos, tienen cargas psicofísicas. Esto genera cansancio, fatiga, hay una doble exigencia entre el trabajo y la educación, que puede terminar en repitencia, en abandono escolar. Hay una persistencia de estas lesiones porque el niño y el adolescente están en desarrollo. Esto ya habló bastante Teresa en la última clase. Esto va a generar entonces ocupaciones de baja calificación, muy mal pagas, limitación de acceso para calificaciones, para actividades que tengan una mejor calificación, un mayor cuidado. Lleva justamente a que en la formación de la familia hay una pobreza familiar, se puede dar un retiro prematuro parcial o total en función de las consecuencias de salud físicas, y una incorporación entonces de los niños, niñas y adolescentes al trabajo, donde
mucho de esto a lo mejor puede tener que ver con tareas domésticas, que bueno, que genera que esos niños y niñas que surgen de estas familias eh, vuelvan, o sea, estamos frente al trabajo infantil y trabajo adolescente precario. Lo que yo quería aclarar es que la repitencia, cansancio, fatiga, la doble exigencia, si se suma a una casa donde el clima laboral, fundamentalmente de la madre, esté no muy valorada la educación, esto también suma a que haya un abandono escolar. No sé si quieres agregar algo más. No, y acá, les voy a decir cerrando a partir de acá el repaso breve que hicimos. Después ahora vamos a ver un video sobre la compañera Cintia, sobre las cuestiones legales, y después vamos a habilitar todo un espacio de consultas, de preguntas, que le pedimos que sean lo más acotadas posible para que muchos puedan participar. Pero a modo de cierre un poco de esta idea, me parece fundamental, insisto con esto, la idea de cuidado, porque pensar que el cuidado es algo que es intrínseco a los seres humanos, o sea, que tiene que ver con nuestra existencia, con nuestra vida, en todo momento vamos a requerir el cuidado. Que ese cuidado trasciende la relación de madre e hijo, es decir, que la cantidad de cuidado, la forma y la calidad del cuidado que requieren los niños y los adultos tiene que ver con construir lazos sociales, con construir instituciones, sobre todo desde el Estado, que permitan generar esas condiciones. Y que si bien el cuidado es una responsabilidad de todos, hay grados de responsabilidad, ¿no? Donde el Estado es quien tiene mayor responsabilidad frente a situaciones donde niños y niñas no son cuidados, ¿no? Eso como cuestión fundamental para nosotros en el análisis del trabajo infantil, de no estigmatizar a las familias en esas situaciones, porque son situaciones que los exceden, y comprender que esas decisiones aparentemente tomadas libremente, cuando hay situaciones de pobreza, cuando hay situaciones de carencias económicas y demás, no son tomadas en libertad. Por eso me parece, y termino con esto, que es muy importante repensar las categorías de cuidado, tenerla presente cuando analizamos situaciones concretas, porque es un factor fundamental para comprender la complejidad de los fenómenos que estamos viendo y para buscar reparaciones, y para con un camino a través del cual nos permita generar condiciones para que los niños y niñas gocen de todos los derechos que se merecen, ¿no? Bueno, ahora vamos al video de nuestra compañera y después con las preguntas que ustedes tengan. Bueno. Muy buenos días a todos y todas quienes están del otro lado de la pantalla. Hoy estamos en la clase de repaso y me parecía importante, como hemos visto, digamos, a lo largo de las últimas unidades y tal también como lo han reafirmado Eduardo y Diana, se ha visto distintas cuestiones normativas, pero no se ha tenido una clase en sí de todo lo que es el marco legal en materia de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Yo les he compartido unos apuntes que también han sido presentados a lo largo de las distintas unidades, que espero que los hayan leído atentamente y les hayan parecido muy amenos. En caso que así no sea, por favor, no lo dejen en los comentarios. Pero la intención hoy, al menos mi intención es que podamos ver algunas cuestiones que tal vez podrían llegar a ser un poco más técnicas y que me parecía importante poder darle un marco, poder darle algún tipo de palabra y que queden clarificadas. Por eso mismo voy a compartir pantalla
para dar comienzo en unos minutitos brevemente para ver algunas cuestiones referidas al marco legal. Lo primero que me interesaría compartirles y que quede claro es la clasificación de las normas jurídicas, ¿sí? Porque dependiendo de la fuente, es decir, dependiendo de dónde vengan, de quién emanen las normas jurídicas, podemos encontrar universos normativos que son de índole interno, ¿sí? Como son, por ejemplo, las normas nacionales que emanan del Congreso Nacional, ¿sí? Son las leyes nacionales, o las normas nacionales que emanan del Poder Ejecutivo, ¿sí? Como son los decretos reglamentarios o las resoluciones, por ejemplo, y asimismo las normas internas que emanan de las provincias o de los municipios. Por eso también acá les acompaño una imagen de un poder legislativo de una de las provincias que están aquí presentes. Si la identifican, pueden ponerlo en el chat. Y asimismo tenemos un segundo universo normativo que son las normas de origen o de fuente internacional. Es decir, estas normas son aquellos compromisos que asume el Estado argentino ante la comunidad internacional. Los estados desde la creación de la ONU, ¿no? y existen diferentes organismos también, por ejemplo, como la OEA, un organismo regional, ¿sí? Los estados que forman parte de estos organismos se juntan, sientan acuerdos, ¿sí? Generan estándares de protección, estándares de derechos, y estos se traducen en pactos, tratados, convenciones, a los cuales los estados después adhieren y ratifican. Estas son las normas internacionales o las normas jurídicas de fuente internacional. En materia de derecho infantil, en materia de trabajo infantil, quiero que vean que tenemos muchas normas jurídicas, tenemos un gran universo normativo. Si me pasa la Filipina sería genial. Ahí va. Tenemos un gran universo normativo, tanto de normas de origen internacional como de normas de origen interna. En el lado izquierdo de la pantalla, ven que yo les hice como una pirámide, como para que quede claro cuál es la prelación, es decir, cuál es el orden de importancia de estas normas jurídicas, encontrando en la cúspide el bloque convencional constitucional, ¿sí? que lo conforman la Constitución Nacional, más los tratados de derechos humanos que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, más algunos otros tratados incorporados también con esta misma jerarquía. ¿Y esto qué quiere decir? Que están en la cúspide, que ninguna norma que emanen de todas las que vimos anteriormente, ¿sí? puede contradecir los principios o los espíritus de este bloque constitucional convencional. Luego encontramos normas jurídicas de origen internacional, normas jurídicas que no tienen jerarquía constitucional, pero tienen jerarquía superior a las leyes nacionales, y aquí encontramos a los convenios de la OIT. Luego encontramos los códigos, ¿sí? que son como las leyes generales que tienen vigencia en todo el territorio nacional, como por ejemplo el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero, las leyes nacionales emanadas por el Congreso de la Nación y las normas jurídicas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, los decretos reglamentarios, resoluciones, etc. En materia de derecho infantil, de trabajo infantil, las normas internacionales más importantes son la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada por la Argentina en el año 1990 y adquiere jerarquía constitucional con la reforma constitucional del año 94, es decir, que forma parte del bloque del bloque constitucional convencional, y asimismo dos convenios de la OIT, el convenio número 138 de edad mínima de admisión al empleo, ratificado en el año 96 por el Estado argentino, y el convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que fue ratificado en el año 2000. En cuanto a normas nacionales, vean todas las que yo las he detallado en el apunte, pero vean la cantidad de normas, ¿no? Y esto habla un poco del compromiso que tiene el Estado con la temática y con lograr la efectiva erradicación del trabajo infantil, ¿no? Que se dicten esta cantidad de normas, ¿sí? La norma la necesitamos como un piso como para poder exigir, para poder reclamar. Entonces, si no tenemos norma, no tenemos de dónde agarrarnos en términos jurídicos para poder exigirle al Estado el cumplimiento de estos derechos.
La prohibición del trabajo infantil, digamos, lo resolvemos como cuál es la edad mínima, ¿no?, de admisión al empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo el territorio nacional, todas las personas que no han cumplido los 16 años no pueden trabajar. No solo no pueden trabajar, sino que también si trabajan, esto es considerado como un delito penal en los términos del artículo 148 bis del Código Penal. Esto surge también de la ley 26390, que es la modificatoria o la ley más importante en materia de trabajo infantil, modificatoria de la ley de contrato de trabajo, conjuntamente con las leyes de trabajo agrario y la ley de personal de régimen especial para personal de casas particulares, conocido más vulgarmente como trabajo doméstico, ¿sí? Estas tres normas unánimemente estipulan la prohibición de trabajar para las personas menores de 16 años. El 148 bis del Código Penal establece la pena de prisión, que va de 1 a 4 años para aquellos empleadores, ¿sí?, aquellas personas empleadoras, aquellos empresarios, empresarias, que se aprovecharan económicamente del trabajo de niños, niñas o adolescentes menores de 16 años. Y asimismo, este mismo artículo establece que no son punibles por esta conducta los responsables parentales de niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene un motivo, tiene un porqué, porque aquí no se quiere penalizar a las familias, ¿sí? No se quiere en algún punto también penalizar las situaciones de vulnerabilidad, sino lo que se busca es desalentar esta conducta por parte de las empresas, principalmente. No solo hay sanciones de índole penal, sino también existen sanciones de índole administrativa, que son multas, la inscripción incluso en un registro. Este tema de las sanciones administrativas lo van a ver seguramente con la doctora Silvia Kuchel en una de las clases que ya vienen, si no recuerdo mal, ya es la próxima. ¿Cuáles son las excepciones a esta edad mínima de admisión al empleo de 16 años? Dos principalmente. La primera, el trabajo en empresas de familia. Esto lo dice claramente con determinados requisitos, niños, niñas o adolescentes desde los 14 hasta los 15 años y de 14 y 16 años pueden trabajar en empresas familiares siempre y cuando se cumplan las condiciones y requisitos que están aquí en el artículo, que se los transcribí tal cual. Y la segunda excepción son las representaciones artísticas, ¿no? Yo estaba en la duda de ponerles una foto de Stranger Things, porque en algún punto es trabajo infantil. Quien no conoce la serie, por eso me decidí por Messi, porque creo que todos y todas las personas que estamos aquí conectadas lo conocemos, ¿no? Y también lo traigo al ídolo popular y indiscutible de estos tiempos, porque quería traerles también como disparador y ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños, en general son varones, ¿no?, que tienen condiciones, por ejemplo, para el fútbol, entonces de otras provincias que muchas veces tienen que mudarse aquí a Capital Federal porque gracias a estas condiciones un club lo quiere? ¿Estamos frente a un caso de trabajo infantil? No sé qué les parece a ustedes, pero bueno, me parecía importante todo lo que tiene que ver con representación artística, como también cuestiones de índole deportiva. Es una excepción a la norma, ¿sí? Cada una de las autoridades locales, es decir, cada una de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su propio mecanismo de autorización para las representaciones artísticas, así que esto es algo que debieran chequear en cada una de las copretis provinciales, ¿sí? Las copretis de sus localidades. Voy a seguir con la protección del trabajo adolescente y no me pasa la filmina, así que vamos a esperar que pase, pero les voy adelantando qué pasa, ¿no?, con las personas de 16 y 17 años, porque decimos, la edad mínima de admisión al empleo en nuestro país es la de 16 años. Recordando que este mínimo legal supera a el estándar internacional. El estándar internacional que establece la OIT, ¿sí?, es de 15 años, y sin embargo la Argentina supera este estándar internacional y lo eleva a los 16 años. Voy a compartir nuevamente.
para poder continuar abordando el tema de trabajo adolescente protegido. Decíamos, las personas de 16 y 17 años tienen derecho a trabajar. Esto lo establece la Ley 26061 en su artículo 25 de protección integral de niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Esta ley que se amalgamó, como lo vimos en las clases anteriores, a la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país. Haciendo como no un paralelismo entre lo que se puede y lo que no, necesariamente el trabajo adolescente requiere una autorización especial, una autorización de padre, madre o tutor, como se suele decir, o como le dice el Código Civil y Comercial, el responsable parental, y esta es una potestad que tiene cada una de las provincias, ¿sí? Cada una de las provincias muchas veces lo determina la COPRETI, muchas veces lo da otro, digamos, otro organismo provincial, pero es quien se encarga de otorgar este permiso. Los pibes y las pibas que laburan, los adolescentes, tienen derechos laborales y tienen exactamente los mismos derechos laborales que una persona de 18 años, ¿sí? En este sentido, primero no se le puede pagar menos bajo ningún concepto, es decir, hay que cumplir con todas las escalas salariales de la actividad, tienen derecho a afiliarse sindicalmente, tienen derecho a vacaciones, a licencia por enfermedad, se les debe contratar una RT, es decir, todas las condiciones del trabajo decente, del trabajo correctamente registrado, también aplica para los pibes y las pibas de 16 y 17 años que laburan, básicamente. Esto es sumamente importante. Tienen que trabajar en jornadas reducidas. No se les aplica la misma jornada, ¿sí? Que se les aplica a las personas mayores de edad, sino que tienen jornadas que van de las 6 horas diarias o 36 semanales, en el caso que estemos hablando de trabajo en áreas urbanas, o de 6 a 36 horas, de 6 horas diarias a 36 horas semanales, en caso que estemos hablando de trabajo rural o trabajo agrario. ¿Qué es lo que está prohibido, no? La prohibición, la primera norma sí que sale es el que conocemos como listado TIP, este decreto 1117 del 2016, como hemos visto en el apunte, ¿no? Es este listado de actividades que son consideradas peligrosas, penosas, insalubres y que los pibes y las pibas no pueden hacer. En caso que se detecte en un acto de fiscalización que están haciendo algunas de estas tareas, la empresa es multada, ténganlo en cuenta. Asimismo, también no se puede impedir, ¿no? Digamos, porque acá yo creo que lo que hay que hacer aquí es amalgamar, ¿no? El artículo 25 de la 26061 con la Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad de la educación. Entonces, siempre se promueve, obviamente, la terminalidad educativa, ¿sí? Pero a veces las circunstancias contextuales, no digo, si un pibe de 16 años ya es padre, lógicamente va a tener que salir a laburar. Entonces, la idea, digamos, es que puedan coexistir ambos derechos, el derecho a la educación junto con el derecho al trabajo, ¿sí? Y que el derecho al trabajo no impida la terminalidad educativa. Está absolutamente prohibido que realicen horas extraordinarias. No pueden realizar horas extraordinarias porque si no, de alguna manera estaríamos violando, ¿no? Digamos, a través de la realización de horas extraordinarias, se estaría violando este requisito de jornadas reducidas. Tampoco pueden trabajar en horario nocturno y para el caso particular de personal de casas particulares, de 16 y 17 años, ¿sí? No pueden trabajar, no pueden pernoctar en la casa de sus empleadores. Esto quiere decir, digamos, para decirlo vulgarmente, no se puede contratar con cama adentro, ¿sí? A una piba de 16 o de 17 años. Fue resumidito, fue rápido, espero que haya sido clarificador. Va a haber un espacio de preguntas también para que en caso que haya alguna duda se la puedan sacar. Les agradezco muchísimo la escucha, les agradezco muchísimo la atención y lo que quieran consultar, aquí estamos. Hasta luego. Bueno, vamos a dar lugar a preguntas, si es que hay preguntas sobre alguna de las cosas que estuvimos charlando durante estas últimas 6 clases casi. No sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver.
Ahí Joana, Dayana, ya están levantando la mano. A ver, le damos la palabra a Joana. Hola, ¿cómo están? Súper claro, súper bien explicado y se entendió todo muy bien. Además de que tengo resúmenes de todo, digamos, básicamente todo lo que vimos hasta ahora. Mi preguntita es otra en realidad. Hasta ahora no he podido entrar a la plataforma porque por Gmail no me llegó el usuario y contraseña. Como soy nueva recién Joana, esas preguntas las y dejamos sobre el final, ¿sí? Ahora les pedimos que hagamos consultas vinculadas al tema de la al clase contenido. y al final vemos esas cuestiones. listo. Vamos con Dayana. Hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me quedó como una duda recién en lo que vimos en la filmina sobre el trabajo adolescente protegido. Decía que en la ley, bueno, 26.206 que acabo de anotar, no se le puede impedir la escolaridad a los niños, ¿no? Y me quedo pensando si por ejemplo, el que no tengan acceso no es una forma de impedir, digamos, y en todo caso, ¿a dónde hay que recurrir? ¿Qué ente regulador, digamos, propicia, por ejemplo, no sé, un transporte? Digo, yo estoy en una condición en la que estoy acompañando trayectorias y hay niños que no pueden asistir al colegio porque no pueden pagar, digamos, el transporte escolar, que antes era municipal, y le sale 30.000 pesos por chico, digamos, por eso no pueden ir. Bueno, entonces me quedo pensando ahí si existe una entidad a la que Diana, podamos acudir para estas cuestiones. lo que no te entendí es, son adolescentes. ¿Por qué tienen un traslado tan caro? ¿De qué provincia son y hasta hay mucho kilometraje dentro de donde están a donde está la escuela secundaria? Está. Sí, en realidad no, algunos sí son adolescentes. En realidad estoy trabajando con personas que están por debajo, digamos, y que sí, lamentablemente ellos están en condiciones estamos hablando de kilómetros de distancia. Son personas que están trabajando en quintas, como yo les hablé en clases pasadas. Em, Nada, son niños que no pueden acceder al colegio porque viven a más de 30 kilómetros. O sea, estamos hablando de 3 horas a pie, básicamente. Entonces, bueno, y Sí, ahí me quedo de qué provincia en estás hablando? provincia de Buenos Aires, La Plata, específicamente un pueblito llamado Poblet. El colegio está saturado, los jardines, hay un solo jardín para la cantidad de chicos que están. Y bueno, nada, me quedo pensando en cómo hacer que estas criaturas pueda haber alguna forma de conseguirles de nuevo un micro para, para que lleguen al menos al colegio. Ese colegio, eh, yo tengo entendido, y esto es hace poco que ingresé a, a donde estoy, digamos, esto era gratis, lo daba el municipio, me parece. Y bueno, no se cortó, no sabemos por qué. Y bueno, y los chicos que estoy en este espacio, que justo en este espacio no son adolescentes, porque los adolescentes están trabajando en esos horarios, cosa que bueno, se tendría que rever, pero esa es la realidad. Yo trabajo con chicos más chicos, de una franja de 4 años a 8, no, un poquito más, ponerle 9, y tratamos de hacer actividades de refuerzo escolar, pero hay chicos que, claro, el transporte por día les sale, no sé si es por día, pero los padres pueden pagar una vez cada 15 días y tienen que elegir a una sola criatura de la familia quien sea educado, digamos. Es una situación bastante drástica
Sí, Em, hay varios temas ahí. Yo lo que te diría, ahora no lo tengo encima en este momento, pero donde tendrías que dirigirte es a la Copreti Buenos Aires, que está en La Plata, que es, Acá está Claudia, que estaba ah, levantando la Claudia, mano. sí, sí, suelo acá, sí, sí. Suelo Ahí hablar con está. ella porque me está Hola, ayudando. buen día a todos y a Buen todas. día. Lo que está explicando Diana es una situación que los está viendo desde la COPRETI, porque al estar conformada la comisión por todos los ministerios, se habló con educación. Son dos gestiones, una con la Dirección General de Cultura y Educación de escuelas, y otra tiene que ver con consejo escolar, ¿no? Porque realmente todo lo que es traslado a lo rural está relacionado con el consejo escolar y lo municipal. Así que ya ahí la Copreti está activando, es un nodo muy nuevito, muy reciente, por lo tanto recién la Copreti está ahí trabajando en territorio como para poder acompañar estas situaciones tan complejas, ¿no? Sí, sí, la ni hablar. muchas Igual gracias, Claudia. desde la Copreti nos están ayudando, de hecho nos dieron juguetes, estamos intentando, de hecho, hacer merienda también. Eh, Nada, intentar buscar formas de sostener ese espacio hasta que se dé algo mucho más productivo. Pero bueno, muchas gracias por la escucha. Habría que ver, por ahí, Claudia, yo no sé si, bueno, después en todo caso charlamos en algún momento, si tienen red de empresas, si alguna empresa a lo mejor puede llegar a hacerse cargo, si está en la zona ¿viste? Del tema de transporte, pero bueno, esto es un tema que en todo caso después charlamos nosotras. Muchas gracias, Dayana, muchas gracias, Claudia. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a los contenidos. Subimos, me falta subir el video de Cintia, pero esto va a estar subido en la plataforma ya en breve, lo tienen como unidad repaso. Ahí Carolina está levantando la mano. Hola, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que genial este repaso. Por otro lado, lo último que escuchamos de la compañera, no, me queda esta historia de lo teórico y lo práctico, ¿no? Cuando un Estado o cuando un país, me refiero, está roto por varios lados, es como que queda todo muy esto, ¿no? De que haya leyes, uno entiende que hay una regulación, etcétera, etcétera, pero hay tantos quiebres que muchas cosas quedan como en la nube, ¿no? Como en la teoría, digamos. Pero bueno, nada, la idea de esto, de este curso, de esto, hace que uno pueda replantearse todas estas cosas y entender que, bueno, que hay que tener paciencia y que es un montón lo que hay que arreglar, ¿no? Por otro lado, me quedaba pendiente, mandé un mail para ver si quedó algo pendiente de algún trabajo práctico que había que mandar. Tengo entendido que lo último había sido lo de la encuesta y después, bueno, yo me metí en la plataforma, mandé también un mail, creo que mandé al foro, no tuve respuesta, así que nada, eso, muchísimas gracias. Carolina, empiezo por lo último, estuve contestando, había unas preguntas en la última clase, que es la clase de consecuencias, pero lo último no fue la encuesta. En esto también quiero aclarar, la encuesta es la única actividad que está cerrada porque necesitábamos tener resultados para poder trabajarlos en la clase práctica de Teresa, la de adolescencia. Con respecto a lo primero que decís, es verdad, la complejidad es un problema social complejo, así nosotros definimos al trabajo infantil, ustedes incluso en algún momento tenían una pregunta sobre ese tema.
Esto implica necesariamente articulación de un montón de actores a distintos niveles. Las leyes están, hay que trabajar mucho para su cumplimiento, hablamos de los condicionantes político-legales, donde también hay cuestiones que tienen que ver con acceso, por ejemplo, a escuelas secundarias, que es lo que estaba, bueno, escuelas primarias, que es lo que contaba la compañera antes, o escuelas secundarias, acceso a la seguridad social, un montón de cosas. También los factores culturales, o sea que es trabajar en todas estas dimensiones, te diría casi al mismo tiempo, y de distintas formas. Entonces, eso es la dificultad, digamos, mayor que tienen estos dos temas. Trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido. Sí, yo quería, refiriéndonos a esa cuestión teórica que muy bien vos marcás, por eso hablamos de construcción social, por un lado. Pero también la idea de que el compromiso y el conocimiento hace que todos podamos realizar alguna tarea, por mínima que sea, en función de la erradicación del trabajo infantil, poner en agenda el tema también, discutirlo, ponerlo en agenda, y reclamar a las autoridades, digamos, reclamar al Estado la obligación que tiene con respecto a los niños y niñas, en este caso puntual, ¿no? Después va a haber una clase específica donde vamos a ver el rol que tiene el sector empleador, el sector sindical, en relaciones al tema, porque bueno, también es cierto que ellos tienen responsabilidades distintas, pero tienen responsabilidades con respecto al tema. Y también, perdón, sí. quería acotar, vamos a ver algunos programas sociales, por ejemplo, que focalizan específicamente, como el caso de Buena Cosecha, la cuestión del cuidado de niños y niñas, y que por lo tanto evitan el trabajo infantil. Pero también vamos a ver otros programas que, sin tener como objetivo, en última instancia, como en el caso de algunos programas del INTA, la erradicación del trabajo infantil, sí impactan y tienen que ver, porque ahí vamos a analizar la complejidad, ¿no? De aún acciones que aparentemente no están dirigidas a erradicar el trabajo infantil, terminan impactando positivamente en la vida de los niños y las niñas. Y después vamos a ver, bueno, qué pasa a nivel internacional un poco también. Y después de todo este recorrido, vamos a hacer una última reunión, un último encuentro, para comentarles y para planificar y ver cómo sería el trabajo final que deberían realizar y qué manera. Como consejo, más allá de la participación que ustedes están teniendo, la idea es que las preguntas que nosotros subimos al foro, que no requerimos que nos las envíen, sino que simplemente las respondan para ir articulando, ¿no? Para ir pudiendo profundizar en los contenidos, y ya eso les va a dar prácticamente el marco general para realizar el trabajo. Digamos, no va a haber mucho, no es que pensamos que una vez que finalizamos el dictado de las unidades, hay que ponerse a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Sino que en la medida que lo van transitando ya va a estar casi resuelto. Esa es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ahí Sí, está Claudia y Axel. Claudia. Sí, la pregunta es en relación a la cuestión más legislativa, ¿no? Recuerdo cuando trabajo infantil se transforma en un delito, ¿no? Hace unos años, y para los que venimos trabajando de hace mucho tiempo, realmente era como un gran avance, ¿no? Digo, poder pensar que se iba a poder, que era una mirada más punitiva. La pregunta es si hay algún antecedente de situaciones de algún empleador que por causa de contratar niños haya tenido esta pena de 1 a 4 años. Si hay algo, o si solamente está como en el enunciado para, nada, como para poder plantearle el marco legislativo, ¿no? Normativo más que legislativo. Claudia, sí hubo, pero no quiero espolear porque la clase que viene vamos a hablar de los datos, y también va a estar Claudia Rodríguez, que va a hablar del tema de la digitalización. Así que bueno, ellos son, digamos, los idóneos con respecto al tema. Dale. Gracias, Claudia.
Bueno, y Gracias. Claudia es representante de la COPRETI, ya vamos a explicar un poquito más adelante también Bien. qué implica la COPRETI, que tiene bueno, todas las COPRETI tienen un rol importantísimo en la provincia. Axel, Axel, ahí estamos. y Sí, si no, perdón que no pueda prender la cámara. Yo quería hacer un comentario nomás, no es una pregunta, porque me quedé pensando en esto que decía Carolina, que a mí también me pasó como, bueno, esto es lo teórico, pero después como que la realidad se termina imponiendo. Pero me parece que fue una gran síntesis lo de la filmina, que es un marco que recién el profe lo dijo, que en principio es un marco para la reflexión, de empezar a cuestionarnos, ¿no? Lo que sucede y cómo cada uno de nosotros puede ir descubriendo que esas situaciones se dan en nuestras organizaciones, en nuestros barrios, y no nos damos cuenta. Entonces me parece que esto de entender cuáles son las leyes, cuáles son los entes reguladores, etcétera, etcétera, nos sirve para nosotros ir comprendiendo las diferentes situaciones que se dan en lo cotidiano, y que en definitiva después también se vuelve un marco para la acción de cada una de nuestras organizaciones, porque a partir de esa reflexión, de esa curiosidad, de esa angustia de poder resolver el problema, como recién la compañera de La Plata, por ejemplo, es que las organizaciones comunitarias también van a ir construyendo respuestas. Que bueno, ahí empieza a dialogar esto de las respuestas que tiene que dar el Estado, a través de la penalización cuando se cometen los delitos, de invertir en presupuesto para erradicar el trabajo infantil, etcétera, 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 eh, con las respuestas comunitarias que damos a las organizaciones. Así que me parece que es muy interesante este curso para eso, para ir construyendo también respuestas comunitarias. sí, el tema justamente tiene que ver con la articulación. Si bien el Estado tiene una gran responsabilidad y la cumple, por sí solo nunca va a poder resolver el tema porque, como dije antes, tiene que ver con múltiples dimensiones. Entonces, la articulación de todos los sectores ayuda a que esto se vaya resolviendo. Y sí es cierto que, resolviendo, o encontrar soluciones, porque también es cierto que esto va adquiriendo distintas formas. Por ejemplo, el trabajo artístico está teniendo una forma últimamente, alguien había preguntado la otra vez con respecto al tema de las redes, que antes no existía. Entonces, bueno, hay cosas que van cambiando un poco la caracterización y el trabajo conjunto te diría que es la respuesta. No hay algo que podamos hacer por nosotros solos. Y hay algo que no es menor, referido sumando lo que dice Diana, que tiene que ver con, creo que la importancia de ustedes en generar conciencia, porque tiene que ver con la tolerancia social, ¿no? Con cuánto y cómo toleramos el trabajo infantil. Y ahí somos todos partícipes y todos podemos sumarnos y todos podemos aportar algo. Y si bien el Estado, insisto, tiene una responsabilidad mayor, no es menor tampoco que un grado de mayor tolerancia social, por ejemplo, a estas situaciones hace que el Estado se relaje, ¿no? Y un grado de mayor intolerancia, sobre todo en situaciones y momentos como los que estamos viviendo, que apareciera, ¿no?, que hay puesta en discusión ciertas cuestiones que nunca fueron, o que durante mucho tiempo no fueron discutidas, ¿no? Que se habla de justicia social y parece que se puede poner en discusión esas cuestiones. Eso tiene que ver con el grado de tolerancia social, que de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de poner en valor o explicitar, sobre todo es la intención de este curso, ¿no?, fundamentalmente, de que se comprenda y de que las personas tengan herramientas, porque por otro lado es cierto que la teoría por sí sola no alcanza, pero sin la teoría no podemos tampoco, porque hay un montón de conocimiento acumulado, de conocimiento que tiene que ver con montones de actores, ¿no?, desde personas que están en contacto directo con esa problemática, de personas que lo piensan desde algún escritorio también, de evaluaciones que se hacen de planes y proyectos. Ustedes van a ver distintos programas que se aplican y cómo esos programas también son evaluados para ver cómo se mejora. Pero en síntesis,
para no caer en el agobio, digamos, y en situaciones que no nos llevan a nada. Creo que todos somos parte, y en tanto parte, por eso yo reflexionaba sobre la importancia del cuidado como algo inmanente a la condición humana. Somos seres humanos, por lo tanto, estamos acá todos porque hemos sido cuidados. Y nuestra obligación también es cuidar. Y en esa cuestión de cuidado, una de las cuestiones centrales es cuidar a los niños y niñas, digamos, que son el futuro, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. Bueno, no me quiero extender mucho más. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ya daríamos por terminado. Y yo le sugeriría, la clase que viene seguramente va a ser un poquito más larga. Vamos a pedir que sea hasta 12:30, porque la verdad que tanto Mónica como Anaía y Kuru saben muchísimo del tema y van a poder responderles cosas concretas, ¿sí? Una, porque está con el tema de la fiscalización, se fiscalizarán las empresas para ver si tienen trabajo infantil y si tienen trabajo adolescente no protegido, que no es poco, o sea, es una parte de la detección muy importante, y Anaí, que tiene que ver con todos los estudios que se están haciendo en Argentina con respecto a cuál es la situación del trabajo infantil y del trabajo adolescente no protegido. Hay un micrófono abierto por ahí. Soy yo. No sé cuál es, pero bueno, Soy yo. si no hay más preguntas, nos pedimos entonces hasta la próxima. Y bueno. Y bueno, los dejamos con Jimena todos. Que tengan una buena semana. Gracias, Edu. Gracias, Diana. Bueno, ahora sí, vamos a lo que tiene que ver con las consultas vinculadas a plataforma y demás, ¿sí? Perdón. A ver, Guillermina. Hola, ¿cómo va? Mi consulta tenía que ver sobre todo, a mí me había llegado un mail hace unos días de que, y creo que lo escuché también en una clase, que no iban a tener más fecha de caducidad las respuestas en los foros, y la única que me ha quedado sin contestar y a la que no tengo acceso es de la unidad 4. Quería saber si ya directamente no la puedo contestar o si es algún error de la plataforma. Y en segundo lugar, otra pregunta cortita, si hay algún lugar dentro de la plataforma en el que yo pueda ir viendo las respuestas que yo voy aportando al foro, que no sea buscarlas en el foro porque no las he encontrado. Mira, justo esa respuesta te la tendrían que dar Diana y Eduardo, que acaban de salir, No hay que problema. son los que manejan el foro. Sí, lo que entiendo que se había planteado es que no había límite de tiempo para responder, así que en ese sentido no deberías tener problemas. Si llegas a tener algún inconveniente, nos escribís y tratamos de resolverlo, ¿sí? Y Escribo después, entonces, porque no está habilitado para el foro de la unidad 4. ok, dale, escribinos a ver si igual nosotros ahora les informamos a Diana y Eduardo para que eventualmente lo habiliten. Al mail, ¿no es cierto? Sí, escribinos al mail. Perfecto. Igual nosotras ahora lo dejamos registrado, ahí están Marce y Moni, que están tomando nota de todas sus inquietudes y dificultades, así que lo vamos a tratar una vez que terminemos la clase. Perfecto, muchas gracias. No, a vos, Guillermina. Vamos con Micaela. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo Yo estás, solo Micaela? quería nada más avisar una cosita pequeña, que Sí. Todavía no está el video de la clase pasada, nada más era eso, No avisar está que el te dirige un link, Sí. pero del perfil de YouTube de ETI Federal, no al video, y no está el video subido, es eso nada más. Está el video de YouTube de la clase pasada, ¿decís? Claro, sí. Bueno, ahora lo rechequeamos entonces. Dale, muchas gracias. No, de nada. Marce, Moni, tomen nota de esto para hablar con Ezequiel, por favor. Gracias, Micaela. Ahí vamos con Galaxy. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, soy Marcela. Yo se acuerda que venía reclamando el tema de que entro con ya me mandaron usuario y contraseña, pero que no puedo ingresar a la plataforma. Este es el problema que a mí me pasa, no sé si se llega a ver, y ahí abajo donde dice archivos,
no me aparecen las iniciales donde se tiene que entrar a la plataforma, donde nos da la bienvenida. ¿Cómo es tu nombre y No sé apellido? si- Palavecino Marcela. ¿De No dónde sé si sos, se Marcela? llegó a ver. No, pero no importa, decinos de qué provincia sos. De Tucumán. Hasta ahí nada más llego y después de ahí ya no puedo ingresar más a la plataforma. Porque no debes tener habilitado tu usuario. Más allá de tener la clave y la contraseña, faltará que te habiliten en la plataforma. Por eso ahí Claro. Marce y Moni también tomen nota de Marcela Palavecino para ver si falta esta última habilitación, ¿sí? Así que hoy en el Por favor, transcurso sí, del porque día ya hace bastante que no puedo ingresar. Dale, no hay problema. De igual manera, recuerden que a todos y todas les vamos mandando, quienes están teniendo dificultades para ingresar a la plataforma, todo el material a través del mail, así que eso les tiene que estar llegando para que no se atrasen con las clases, ¿sí? En aquellos Bueno, casos puntuales donde todavía están teniendo alguna dificultad. muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Disculpa. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Vayan repasando, digamos, la clase de hoy fue repaso, igualmente hay muchos temas y situaciones que se van repitiendo y ahora van a ver que a partir de la incorporación o de la participación de próximas docentes que están a cargo de diferentes áreas del ministerio y de otros organismos, que abordan la problemática del trabajo infantil y del trabajo adolescente no protegido, se van a reiterar muchas cuestiones de las que venimos planteando, pero siempre desde las perspectivas de las áreas donde tienen sus competencias. Así que, pero va a ser muy interesante y cada vez vamos a ir profundizando un poco más. Ahí está Santiago. A ver, Santiago, te escucho. Hola, ¿qué tal? No, a raíz de que veo muchos comentarios también en el chat, si hay noticias respecto a las becas. Sí, ahí les comento, salió la resolución, ¿se acuerdan que la semana pasada les habíamos comentado que había una demora en la liquidación de las becas porque justo se dio la posibilidad de un incremento en el monto? ¿Sí? Esto lo hablamos la clase pasada. Bueno, esa resolución ya fue firmada por la ministra, con lo cual calculamos que para octubre van a empezar a cobrar las becas, ¿sí? El monto de la beca, como les había anticipado, eh, va a ser de 32.000 pesos, pero se empieza a liquidar ahora en lugar de cobrarlo a partir de julio, como era el inicio de las clases, bueno, empieza a cobrarse a partir de la firma de la resolución de la ministra. Así que ya, si Dios quiere, van a empezar a cobrar los 7 meses, no todos juntos, ¿sí? Mensualmente, porque esto se liquida a mes vencido, así que lo van a empezar a cobrar ahora en la próxima liquidación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? A ver, Lucas. O sea, con referencia al tema del pago, Sí. sería que en octubre recién cobraríamos, ¿qué meses sería? Septiembre No, y en octubre, hagan de cuenta, o sea, en octubre se empieza a cobrar, se empiezan a liquidar las becas con el nuevo monto, ¿sí? Así que a partir de octubre van a empezar a cobrar mes a mes todas las becas. No todas juntas, mes a mes. O sea, en octubre van a cobrar la liquidación correspondiente a la primera beca. ¿Sí? Todos los meses, durante 7 meses, van a cobrar 32.000 pesos. listo, gracias. No, por nada. Y recuerden, esto tener en cuenta, todavía no las quiero abrumar con la información, pero cuando ya estén, digamos, cargadas las liquidaciones, insisto que con el nuevo monto hay que descargar el monto anterior y cargar el nuevo monto. Les vamos a estar notificando cuáles son las sucursales a dónde van a tener
que eventualmente retirar tarjetas, pero no sé si va a haber tarjetas para todos, por ahí se maneja todo a partir de la aplicación de BNA+, del Banco Nación, pero todo eso se lo vamos a ir informando una vez que ya esté todo organizado para salir las liquidaciones. Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Vayan repasando cada una de las unidades, porque ahora sí vamos a empezar con contenido nuevo. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerde que nos pueden ir contactando por teléfono o por correo, ¿sí? Bueno, les dejo un beso grande y nos vemos la semana que viene.